nos está pasando? Entre este cruzamiento de medios, política, de diputados, algunos impresentables, de algunas cosas extrañas nos están pasando. Mira, lo que nos está pasando es que hay claramente en marcha un proyecto destituyente para sacar al gobierno de Alberto Fernández lo antes posible, digo. Esto es absolutamente claro, ningún politólogo serio puede confundirse en esto, porque cuando vos ves toda la secuencia de hechos que se vienen produciendo en los últimos 2 meses, sí, es evidente que acá hay una tentativa muy clara de acabar con este gobierno, inducirlo a que cometa errores graves en materia de política económica, por ejemplo, privándolo de recursos para combatir a la pandemia y para sostener a los pequeños y medianos empresarios, comerciantes, pequeños industriales que están cerrando sus puertas, para crear un clima de estallido social, de explosión social, que además el senador Eduardo Sanz, Ernesto Sanz lo dijo con todas las letras, ¿cuánto falta para que explote la Argentina? Sí, sí. Digo, o sea, es evidente que todo esto es un plan, está coordinado, acá hay una concurrencia en ese plan entre medios, poder judicial, algunos sectores intelectuales, ¿verdad? Y por supuesto los grandes capitales, la Asociación Empresaria Argentina, todos esos sectores que ya han reaccionado ante el decreto de necesidad y urgencia en relación a las telecomunicaciones, y que bueno, quieren acabar con el gobierno de Alberto, ¿no? Lo voy a decir así derechamente, no voy a andar con sofisterías acá en este momento, ¿te das cuenta? Pero, a ver, obvio, parece una pregunta tonta, pero la perversión te puede llegar a jugar en contra, porque hasta a esos mismos que estarían fomentando esto, no les convendría un fenómeno de las características que se puede dar en el marco de una pandemia y una crisis de las que se están viviendo históricas en el mundo. Hasta los propios que querrían eso, no creo que les vaya bien. ¿Es tan perverso que te autodestruís? Mira, hay un tema que es que el odio que esa gente siente por esta clase de gobiernos nacional populares de izquierda es terrible. Los puede llevar a ellos a hacer cosas que evidentemente los perjudiquen, creando un clima de caos social, porque además una vez que creas eso, no sabes cómo termina, ¿verdad? Pero están tan empecinados en acabar con esto, y por supuesto en acabar con Cristina, porque evidentemente el blanco, vos fíjate, cuando uno analiza cuidadosamente los medios, fundamentalmente la que recibe los palos es ella, y todo esto acompañado de una campaña de difamación y de desprestigio en relación no solamente a Alberto Fernández, sino a la figura presidencial, que es presentada por esto que se llama prensa seria, que no tiene ninguna seriedad, ¿verdad? Se lo presenta como si fuera simplemente una marioneta dirigida, digamos, por esta personalidad malévola que dirige todo el gobierno de la Argentina. Mira, he llegado a ver yo una editorial, no me quise meter, viste, en polémicas con esa gente, porque sería interminable, mi vida serías una polémica. Escuchan, todos los días diciendo barrabasada, pero uno de los más prominentes, articulista de la Nación, escribió hace 2 fines de semana que el señor Alberto Fernández no gobierna para un país, sino que gobierna pura y exclusivamente para una persona. Cristina Fernández. Digo, esto es un mamarracho. Yo dije, voy a hacer una nota cómica, tomándole el pedazo, y dije, tengo cosas más serias que hacer. Pero estos son síntomas de que hay una vocación muy clara de acabar con este gobierno, a como de lugar, aprovechando la pandemia. Por eso, digamos, ellos quieren, en el fondo, que la pandemia se dispare a las nubes, y por eso mienten. Te digo un minutito más nomás. No, pero a ver, Atilio, tranquilo, esto no es un programa de radio que te dice te corta, y yo te pongo la opinión arriba tuyo y termina diciendo lo que yo quiero. No, nosotros escuchamos a los que queremos y a los que saben para nosotros. Sos un genio para nosotros. Te cuento el dato. Por ejemplo, fíjate que los diarios hace tiempo que vienen diciendo, los diarios, Nación, Clarín, Infobae, ¿no? Para hablar claramente. Dice, Argentina está en el 10º lugar en el número de infectados en el mundo. Uy, caramba, estamos realmente muy mal. Ahora, cuando vos hacés el análisis serio que yo le pediría a cualquier estudiante mío en sociología, en un curso Estadística 1. Estadística 1. Decime, a ver, ese numerito, ¿sobre qué universo funciona? ¿Sobre el universo de una población de 3 millones de habitantes o sobre una población de 45? Cuando haces la operación de estandarizar por el tamaño de la población, Argentina baja del 10º lugar al lugar
lugar 30, debajo de Suiza, debajo de la mayoría de los países europeos, pero no te dan esa noticia. Claro, entonces, la otra noticia no es falsa, decir que estamos en el 10º lugar no es falsa, pero el dato tiene que ser interpretado en un contexto, porque si no, no tiene mucho sentido. Comparativa, relativamente, tiene que ser relativo, comparativo, hay que comparar distintas sociedades con distintos números y en relación a eso. Claro, porque el tamaño de la población es decisivo. Vos podés tener 400.000 en Argentina y bueno, pero pasa que tenés una población de 45 millones, entonces es una cifra importante, pero cuando vos la comparás, digo, estamos mejor que Suiza, pero no te dicen estos canallas, Argentina está mejor que Suiza en el combate a la pandemia. Y te digo lo de Suiza porque estuve mirando las estadísticas ayer y es así, te das cuenta. Y entonces, ¿y esto qué objetivo tiene? Bueno, crear un clima, predisponer un clima aplicando todas las nuevas tecnologías del neuromarketing, ¿no es cierto?, que se han desarrollado de una manera tan fenomenal en los últimos 20, 25 años y que hace que la gente responda, te das cuenta, estos mensajes con una actitud de rechazo y una actitud profundamente agresiva, beligerante, cargada de odio, como vos veías, por ejemplo, ayer en los energúmenos que estaban impidiendo la entrada del furgón del servicio penitenciario federal, digamos. ¿Cómo es posible? Ahora, ahí hay un hecho también, es cierto, hay un debilitamiento de la capacidad de disciplinamiento que el gobierno tiene que tener sobre las propias fuerzas, inclusive para mantener el orden público. Porque, digo, esto es una cosa insólita. Había 50 policías ahí mirando cómo un grupo de descerebrados echaban a patadas a una persona que iba a su casa, una persona además que no tiene condena en firme, porque si uno dijera, mira, es un criminal que está sentenciado, pero nada de eso. Y bueno, entonces se combinan muchas cosas, ¿no es cierto? Y eso hace que empiecen a ocurrir cosas tan raras como esta, ¿verdad? Lo de Duhalde diciendo esa aberración, además no hubo 14 golpes en la historia argentina. Le mando un saludo a Felipe Piña que nos llamó y nos pasó los golpes, vos sabés, fueron 6. 6 o 7, según cómo se considera. Claro, 1930 me mandó Felipe, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Ahí. Claro, bueno, algunos, pero ya son de hilar muy fino, dicen que en el 63 también hubo el golpe, ¿viste? Pero digamos, son 6 o 7, no 14. Pero bueno, pero la gente quedó instalada en la dictadura militar como algo normal en la Argentina, somos los campeones latinoamericanos, y eso, digamos, mezclado con todo lo demás, ¿verdad? La reivindicación de la operación Independencia, que bueno, la sacaron enseguida. Otro dato, Claudio, importante, el discurso del embajador de Estados Unidos el 4 de octubre, cuando el tipo dijo que el ataque a un juez es un ataque a todo el Poder Judicial. ¿Cuál es una mentira? En Estados Unidos los jueces que hacen una gestión mala los atacan, pero de una manera brutal. Pero el tipo vino acá a decir no. Y aparte, ¿qué tiene que opinar el embajador sobre la justicia en la Argentina? Pero digo, a ver, profe, lo voy a sacar. Está Emanuel Respighi también del otro lado. Adelante, Manuel. Emma. ¿Cómo anda? Un placer escucharlo a ti, tío. Gracias, Emanuel. Atilio Borón está hablando con nosotros, nuestro profe. Sí, quería preguntarle por un tema que me parece que es tema de debate también entre nosotros, entre aquellos que apoyamos a este gobierno, que lo hemos votado y que estamos dentro de un campo que pone al sujeto en el centro de la historia, el trabajador, la reivindicación de derechos, que tiene que ver con la creación de consensos, digamos. Algo que es muy interesante para pensar en política y necesario, la construcción de esos consensos, y qué pasa cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones donde ve que en realidad esa construcción de consensos choca con paredes muy fuertes, como son algunos, el poder real, los medios de comunicación, digamos, cómo desde estos lugares se puede construir determinados consensos, si eso es posible y si eso se dio en la historia argentina, ¿no? Digamos, o se trata de una utopía que es muy difícil de solucionar, sobre todo en el contexto actual. Mira, yo creo que está cada vez más difícil eso, ¿verdad? Porque estamos viviendo acontecimientos excepcionales como esta pandemia que va acompañada con una enorme depresión económica que todavía
no se ha desarrollado a plenitud. Hay en la historia argentina, desde sus albores, una dicotomía permanente, digamos, la Valle Dorrego, unitarios y federales, radicales y conservadores, peronistas, antiperonistas. Acá, cuando hablan de la novedad de la grieta, es un signo de ignorancia histórica. Claro. ¿Verdad? Esto es tan viejo como la historia argentina. Además, digo, cuando uno mira un poco la historia de otros países, no es muy diferente. En Estados Unidos también existe esa grieta. Digo, claro. Se presenta... A ver, mataron a 4 presidentes en Estados Unidos, asesinados. Si eso no es un indicio de una grieta, y los otros 5 se salvaron milagrosamente. Tal cual. O sea, hubo 9 atentados, magnicidios en Estados Unidos, 4 exitosos y 5 que fracasaron. A ver, recordámelo, Kennedy. Bueno, Kennedy, sí. Bueno, primero Lincoln, sí. McKinley, se me escapa el tercero, sí. y Kennedy el cuarto. Y Reagan, que se salvó claro. de milagro, ¿viste? Porque hierba mala nunca muere. Sí. Ese se salvó. O sea, cuando ven a la fiesta, James Garfield fue el... James Garfield. Y fíjate que hay un pequeño hilo conductor que tengo que explorar más, que la mayoría de esos 4, a ver, salvo Kennedy, ¿no es cierto?, pero los anteriores, Garfield, McKinley y Lincoln, tenían serias dudas y estaban en contra de la idea de que un banco privado fuese el emisor de dólares en Estados Unidos. Mira qué bárbaro. Mira qué hilo. Pequeño hilito que estoy explorando, y resulta que esos tipos los mataron. Y resulta que hoy lo que se llama la Reserva Federal de Estados Unidos no es un banco público. Me jodés que no es un banco público. No, Claudio, es un banco privado. Es como si vos, yo y Emanuel... No es el Banco Central. No es como el Banco Central. No, es una entidad... Es más bien como el Citibank. Como el Citibank. Es el Citibank, que tiene un acuerdito, digamos, trucho, infame, mafioso con el gobierno de Estados Unidos, y esos son los que imprimen dólares. Y cobran el señoriaje por los dólares que imprime. O sea, un negociazo fenomenal. Es un consorcio de 12 bancos, por eso de repente ves en un billete de dólares, decís Federal Reserve of St. Louis, Federal Reserve of New York, porque son esos bancos localizados en diferentes partes de Estados Unidos, y muchos presidentes se opusieron, y los que estuvieron más en contra, 2 de ellos fueron, o 3, asesinados por eso, la causa real. Kennedy ya se entregó, no lo podía hacer. Entonces, cuando hablan de la grieta en la Argentina, bueno, es un fenómeno, ¿verdad?, que lo vemos también en otros países, y es una estratagema. Ahora, hay un punto que ustedes decían recién, consenso. El problema es que nosotros, para fabricar consenso, tenemos que tener un gobierno que esté convencido de que la comunicación hoy es decisiva para gobernar. Claro. Y lamentablemente, te digo con dolor del alma, yo he mandado varios memorandos al respecto, así como observador, colaborador, simpatizante, no tengo ninguna función en el gobierno, ni oficial ni extraoficial, pero simpatizo, diciendo, miren, es urgente crear un comando comunicacional, porque la gran batalla hoy para la construcción del consenso pasa por tener un equipo que maneje el tema de las comunicaciones. No puede ser que el único que comunica es el presidente. Claro, ese gran comunicador como si fuera otro, ¿no? Coincido totalmente, y es como el único, y es el único, el comunicador y el fusible, digamos. Es el grande y el único comunicador, y eso no puede ser. Y además, fíjate que es un gobierno que podría tener un equipo de comunicadores fenomenal, trabajando para dar esa batalla, pero no la puede hacer Alberto solo saliendo cada 3 o 4 días, ¿verdad? Bueno, y así se podría fabricar otro consenso. No hay esa convicción todavía en el gobierno, y espero que con estos sacudones y esta amenaza muy fuerte que están sintiendo, bueno, comiencen a pensar seriamente cómo hacer para salir a contraponernos a esta ofensiva tan brutal. A ti le digo, más allá de la responsabilidad del gobierno, ¿no? Obviamente, porque el gobierno también tiene que administrar tensiones, negociaciones salariales, sobre todo con las fuerzas de seguridad, pero también la derecha que obviamente se activa cuando ve una grieta posible para instalarse. Digo, en este contexto uno puede pensar que se trata de fuerzas liberadas, digamos, que no hay algo que las concentre, digamos, que no hay una oposición detrás, sí que está fogoneando, pero no que está dirigiendo esto que está pasando en la Argentina.
Todavía no se han unificado, digamos, todavía no se han unificado, pero hay una coincidencia de camino. A ver, tienen una coincidencia en los blancos de ataque, es decir, no se dispersan, saben muy bien dónde golpear, hay una monotonía en los discursos permanentes. Vos te pasás haciendo zapping la noche en la televisión, por ejemplo, y es impresionante hasta las palabras, ni siquiera se preocupan de cambiar las palabras, un ataque permanente. Bueno, hoy la tapa de los dos grandes diarios de Argentina utilizaban las mismas palabras, ¿no? Bueno, casi el mismo titular era. Casi el mismo titular. Entonces, yo creo que todavía no tienen un comando central, pero están avanzando en esa dirección. Creo que cuando se defina un poquito más ese panorama, y si evidentemente llegamos a las elecciones y si la historia contradice los pronósticos de Eduardo Duhalde, espero que los contradiga, vas a ver que hay una cuestión muy unificada. Pero en todo caso, ya de hecho, las estrategias son coincidentes. Claro. Porque vos mirás las declaraciones de la Asociación Empresaria Argentina, mirás las de los grandes medios, mirás las de muchos jueces del Poder Judicial, mirás la del embajador de Estados Unidos, y la policía. La policía, y además, ojo, estamos hablando de la Fuerza Armada más importante de la Argentina. La bonaerense. La bonaerense tiene 90.000 efectivos en contra de 48.000 del ejército de la Argentina. Entonces, mirá qué dato. Estamos hablando de la Fuerza Armada más importante de este país. Esa es la verdad. Entonces, y que hoy en día, escuché creo que como decían ustedes, 100 patrulleros que rodean la Quinta de Olivos, sin que nadie le dice se van de acá ya volando y se van a sus cuarteles. Hay un relajamiento de la autoridad, que esto es muy preocupante, porque si esto no se corrige rápidamente, bueno, evidentemente la dinámica golpista o destituyente va a ser muy fuerte. Esto no quiere decir que triunfen, pero va a desatar un proceso de enfrentamientos que puede llegar a ser muy violento. Porque hay gente que se está conteniendo por la pandemia, pero que está con unas ganas de salir a la calle a poner las cosas en orden que ni te cuento. No, claro. Sí, me imagino. Porque aparte, ¿sabés lo que es lo que pensaba Atilio Borón? Estamos hablando con Atilio Borón. También el momento estratégico que se elige, que es la pandemia, donde estamos todos desde lo psíquico hasta lo laboral, hasta lo social, estamos todos muy debilitados y estamos como esperando alguna señal, y la señal puede ser buena o mala, ¿entendés? Pero si te entra un discurso machacando desde los medios, machacando la policía, machacando Patricia Bullrich con sus tweets que dice felicito a la policía, que se estaría como de alguna manera plantando alrededor de la casa del presidente de la nación, locura, digo. Eso es lo que me parece lo más perverso de todo, que en el marco de una situación global complicadísima, la derecha, que es muy inteligente en el plano comunicacional, aprovecha este momento, y esa perversión me pone loco. Y sí, tenés razón, Claudio, y ahí tendríamos que esperar que salieran algunos fiscales a, por ejemplo, iniciar un proceso contra la señora Bullrich al decir lo que dijo, ante los tipos que están ahí en la fuerza bonaerense, ante aquel alderete que declaró la otra noche, que resultó ser un puntero del PRO, ¿verdad? Me parece, además, un poco pensándola comparativamente, ¿cómo lo voltearon a Evo Morales? Bueno, fundamentalmente fue la policía y después el ejército. ¿Quién empezó el golpe en contra de Rafael Correa en septiembre del 2010? La policía, no fueron los militares. Es verdad, me haces recordar, la policía empezó. Fue la policía que empezó. Después hubo un amago de sublevación de la Marina en Guayaquil, pero como vieron de que la policía estaba siendo contenida porque hubo una gran manifestación popular, los tipos arrugaron, pero era la policía. Y además pensá, la policía es una de las instituciones predilectas del programa de asistencia al desarrollo que tiene Estados Unidos para la Argentina. Y hay por lo menos, estaba mirando algunos datos, hay 13 o 4 universidades que se dedican a instruir a los policías, ¿verdad?, de América Latina y de la Argentina en lo que ellos llaman buenas prácticas, good practices, ¿no? Buenas prácticas son, por ejemplo, sacar a un presidente molesto porque es demasiado progre, porque va a mandar una ley del aborto, porque quiere el impuesto a la riqueza. Bueno, las buenas prácticas recomiendan que la policía salga a la calle y arme esta situación, que claramente es una situación de sublevación,
de la fuerza policial bonaerense en contra de sus autoridades. Qué importante que es el rol del intelectual analista como vos, Atilio, en estos momentos, porque nosotros pensamos acá en el programa que en este momento hay que pensar. En los momentos de mayor crisis, viste, el que piensa hace mejor las cosas y gana en última instancia. Y creo que este momento de reflexión que estamos haciendo con vos lo vamos a instaurar, porque realmente tenemos que pensar. Creo que los que están del otro lado, que tienen esa misma angustia que tenemos todos nosotros, están agradeciendo esta visión desde un tipo que sabe, un tipo que habla con datos, muy lejano a la realidad de los medios masivos de comunicación, pero me encanta escucharte, Atilio, y me parece que te vamos a llamar más seguido. Cuando quiera. Ayer lo escuché a Ricardo. Sí, Ricardo, ¿ves? Lo llamamos Ricardo Foster ayer, ¿viste? Pues necesitamos encontrar, de alguna manera, pensar juntos, ¿viste? No hay forma de salir si no pensamos, y creo que no se estaría pensando. Se está pensando poco. Lo que pasa es que la coyuntura es tan violenta, digamos, porque vos tenés el tema de la deuda, la pandemia, la crisis económica, la gente, la toma de tierra, ¿verdad? Las ocupaciones de tierra, que bueno, ¿cómo puedes decir que no a un país que le faltan 4 millones de viviendas, ¿verdad? Ya cuando estos cretinos salen a decir que no queremos ser como Venezuela, bueno, Venezuela acaba de entregar la vivienda número 3 millones, con bloqueo y todo, y son números reales, porque no son números truchos dibujados, ¿verdad? O sea, hay muchas, eso que decía Evita, ¿no es cierto? Donde hay una necesidad, hay un derecho. Entonces, bueno, pero eso es, claro, una presión muy fuerte para el gobierno en este momento. Claro, y estigmatizar al tipo que no tiene dónde dormir con sus hijos, qué sé yo, estigmatizarlo. Obviamente que siempre hay gente que hace mafiositos que se meten en eso, pero estigmatizar al tipo que necesita una vivienda cuando tenemos tierras fiscales y qué sé yo, a veces cuesta mucho entender, uno que estudió mucho en la Argentina, y te cuesta mucho entender algunas cosas que suceden. Sí, vos sabés que yo te diría, si tengo un minuto para tenés un minuto más, yo creo que hay una batalla decisiva que tiene que dar el gobierno, es el siguiente: superar la asfixia económico-financiera a la cual está siendo sometida. Y esto él tiene que lograr que le aprueben ese impuesto extraordinario por una única vez, o lo que vos quieras, pronto, porque si eso entra en la franela parlamentaria, el impuesto va a salir en marzo, cuando ya sea demasiado tarde, como dicen los gringos, too little and too late. ¿Te das cuenta? Claro, en muy poquito llega muy tarde. Necesitas ahora, y para eso yo recomendé a algunos amigos que están cercanos al presidente que vean la película Lincoln. Vos que sos un sinónimo de Emanuel, la deben haber visto. Claro. ¿Se acuerdan? Cuando a Lincoln le van a decir que le faltan 3 votos para acabar con la esclavitud. Y Lincoln le dijo, pegó un puñetazo a la mesa y dijo: salen y me consiguen los 3 votos como del lugar. A ver si ustedes creen que una ley, era una enmienda constitucional, porque la esclavitud se impuso en Estados Unidos por una reforma constitucional, no fue una práctica. Bueno, y el tipo dijo: salgan y los consiguen como se. Y yo di ese mismo consejo, por ejemplo, tener una conversación enérgica con los 3 o 4 gobernadores que tienen las mayores bancadas de diputados y de senadores, y decirle más o menos como lo dijo Lincoln: esto es una cuestión de supervivencia nacional, el gobierno necesita dinero, cualquier gobierno va a necesitar mucho dinero para contener la pandemia, para subsidiar a los pobres, para subsidiar a las empresas que se quiebran, los chiquitos comerciantes, empresarios pequeños que están yendo a la lona y que no van a poder contratar a nadie, así que me consiguen los votos, o si no, todos los organismos de control, monitoreo y fiscalización del Estado Nacional van a estar con una lupa mirando cada gestión que hagan ustedes en sus gobiernos provinciales. Y ahí van a aparecer los votos. Ojalá. Me encanta, Atilio. Hay momentos para pensar y otros para actuar. ¿Cómo lo quiero, Atilio? ¿Cómo lo quiero? Bueno, Atilio, muchísimas gracias. Te vamos a estar llamando. Espero que no te moleste, porque nos desasnás y nos haces ver la realidad con datos, con cosas concretas, con sugerencias. No te quedas en la observación y el relato, sino que propones cosas. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo como oyente fiel a tu programa, estoy feliz de escucharlo y seguir entreteniéndome y educándome. Te decía que lo que hacen ustedes es una de
esas grandes batallas comunicacionales, pero tendrían que tener un apoyo mucho más fuerte y contundente, ¿no? De parte de las autoridades. Les mando un gran abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Justo hablábamos de eso.